Bienvenidos a nuestra clase número 8. Hoy la Pascua, tipo de Cristo, el Cordero Perfecto. Nuestra introducción. Seguimos enseñando a Cristo a través de las Escrituras. Y vemos cómo el Antiguo Testamento es rico en referencias acerca de Él. Hoy, que es el Cordero de la Pascua, es otra de estas referencias. Dice que el Cordero señala a Cristo como el Cordero de Dios que vino del cielo para salvarnos. Éxodo 12:3 nos dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, le decía el Señor, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando Él iba a herir la tierra de Egipto. Cada uno de estos estudios que estamos haciendo nos enseñan claramente la necesidad que tenemos de la venida de Cristo. Esto debido a esa herencia pecaminosa que Adán nos heredó. Todos hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso todo el mundo quedó bajo el juicio de Dios, Romanos 3:19. Así que en esta lección vamos a ver a Egipto, símbolo del mundo, y bajo el justo juicio de Dios. Recuerde que el juicio consistió en cómo pasaba el ángel heridor y moría todo primogénito, tanto de ellos como de los animales. El pueblo de Dios que se encontraba en esa nación, cuando el ángel ejecutara el juicio, también ellos corrían peligro. Ellos estaban en una nación donde todas las costumbres de aquel pueblo eran totalmente contra Dios. Y es en ese escenario y en ese momento que Dios les enseña una forma única de ser redimidos, una forma de salvación. Primer punto. Dice cómo Dios ordenó a su pueblo sacrificar un cordero en la Pascua. El cordero de esta Pascua sería ofrecido, dice, el primer mes del año hebreo. El verso 1 nos dice cómo habló Jehová a Moisés y a Aarón. Les habló porque entre ellos existía una comunicación. Eso es importante de entender para nosotros los creyentes. Dice, fue la forma que se usó para dar estas instrucciones que vamos a aprender o a repasar hoy. Dice, estas instrucciones se originan en Dios, porque su palabra contiene su voluntad para el propósito en aquel tiempo cuando comenzó la salvación, pero hoy mantenernos dentro de ella. El verso 1 en la segunda parte también dice cómo Él les habló estando en la tierra de Egipto. La palabra que les dio fue respecto a la Pascua. La Pascua no era una celebración de los egipcios, sino de los hebreos. Pero las instrucciones para hacerla la reciben en tierra de Egipto. Así que esto lo que nos explica es cómo nuestra manera de vivir enseña nuestra identidad. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y aquí se vio claramente la diferencia entre los que eran paganos y los que fueron redimidos. Verso 2. Dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año, dice. La Pascua sería para ellos el comienzo de un nuevo periodo en su calendario. Este sería el primero, no solo en orden, sino en estimación por el evento tan glorioso que estaría por acontecer. Anteriormente, este mes había sido el séptimo según el cálculo del año civil que empezaba en septiembre, pero ahora en el año nacional religioso se empezaba en marzo a abril. Así que pasó de ser el mes de Aviv a ser el mes de Nisán. La nueva vida de los hijos de Dios
comienza con la aceptación del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro nuevo comienzo. Punto número 2. Vamos con el 1b antes de ir al 2, donde el Cordero debía ser perfecto y toda la familia debía participar de él. Verso 3. Dice: cómo hablad a toda la congregación de Israel diciendo. Ve cómo sigue la comunicación. En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El cordero debía ser escogido con la visión de salvar de la muerte a la familia. En este verso también vemos un cuadro de Cristo, quien el mismo día 10 de Abib, cuando este cordero debía ser escogido, Jesús vino y entró a Jerusalén haciendo su entrada triunfal. Esto lo pueden leer en Mateo 21 a partir del verso 1 hasta el 11. En el verso 4 nos dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Esto con el fin de que no hubiera ningún desperdicio. Se les explica cómo tener una solución frente a las circunstancias de que un cordero fuera muy grande para una familia pequeña. Y esto hacía que dos familias que fueran vecinas se juntaran y pudieran hacerlo juntos. Cristo, ahora en el Nuevo Testamento, vino a establecer un cuerpo de creyentes que tengan comunión entre sí. Así que pertenecemos a la iglesia, que es este cuerpo. En Mateo 26-27, él dijo al instituir la Santa Cena que todos beberían de aquella misma copa. Y en 1 Corintios 10-16, Pablo enseña que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. El verso 5 nos dice cómo tenía que ser aquel animal. Dice: sin defecto, un macho de 1 año, y lo tomaréis ya fuera de las ovejas o de las cabras. El animal que se escogiere, que era macho y de 1 año, lo que nos revela es la ternura de Cristo. Quien ha visto un animal en esa etapa, es muy agradable ver su forma y su manera. Además dice que debía ser perfecto y sin defecto. ¿Por qué? Porque Cristo es perfecto. El Salmo 45, el verso 2, nos dice que es el más hermoso de los hijos de los hombres, porque moralmente es intachable y Él es absolutamente santo. Características que lo hacen resplandecer a la hora que nosotros podemos verlo. El carácter del creyente, que va a ser influido, afectado por Él, debe ser consecuente con la identidad de Cristo, porque procuramos vivir agradándolo a Él, cada día ser más como Él. Punto número 2. Ahora sí, dice: Dios entregó instrucciones sobre el sacrificio del Cordero Pascual. El Cordero debía ser inmolado y su sangre puesta en los dinteles de la puerta. Dice el verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que entre escoger el cordero y la hora de inmolarlo significaba matarlo o degollarlo en sacrificio. Pasaban 4 días. En ese tiempo se veía que el cordero cumpliera con todos los requisitos que se pidió en el verso 5. Sabemos que el tiempo que Jesús estuvo en Jerusalén, desde su entrada triunfal hasta la última cena con sus discípulos,
fue de 4 días, el mismo tiempo que se tomaba en aquel momento cuando escogían un cordero y lo separaban del rebaño. Cristo por ese tiempo estuvo bajo examen y se logró ver y mostrar al mundo entero su inocencia intachable. Después de su última cena con sus discípulos, los eventos que lo llevaron a la cruz comenzaron. En este verso dice que la congregación, o sea, los hebreos que estaban en Egipto, debían inmolar el cordero entre las 2 tardes, refiriéndose al momento entre la puesta del sol y el oscurecer para entrar en la noche. Por Deuteronomio 16:6 sabemos que fue a esa hora. Dice, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificaréis, dice, la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Así que fue a esa hora que los hijos de Israel salieron de Egipto. Verso 7. Nos va a explicar qué hacer con la sangre. Dice que la tomarán, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. En esa primera Pascua, la sangre del cordero, que es símbolo de vida, era puesta en los 2 postes y en el dintel de la puerta. Ella impediría la entrada del heridor a esa casa. Recuerda que pasaría el ángel hiriendo y moriría el primogénito de todo hombre y de todo animal. Así que al estar esa sangre en el pueblo hebreo, no sucedería la mortandad que leímos ahí, la promesa de que en ellos no pasaría. Así es como se ilustra el valor de la sangre de Cristo, la cual lleva vida. Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto, una afirmación que no se cambia. Si no coméis la sangre del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dice, así como ese cordero daba su vida para evitar la muerte del pueblo de Dios, así Cristo impide el efecto mortal del pecado en nosotros y nos da vida eterna en vez de muerte. Efesios 2 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en este gran sacrificio. Punto B. Dice que este cordero debía ser comido con panes sin levadura y con hierbas amargas. En el verso 8 encontramos las instrucciones para comerlo. Dice, aquella noche comerán la carne asada y esta al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas, afirma, lo comerán. Vamos a ver que ese cordero era asado al fuego. Esto viene a ser tipo de Cristo en la cruz, porque el fuego es tipo de la ira de Dios sobre el pecado. Así que concluimos con que en la cruz el Cordero de Dios fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. También se debía de comer con los panes sin levadura. Esto es tipo de la santificación y la pureza de Cristo. En 1 Corintios 5:7, Pablo dice que debemos limpiarnos de la vieja levadura porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. También el Señor mandó a sus discípulos que se guardasen de la levadura de los fariseos y los saduceos en Mateo 16:12, haciendo referencia a las falsas doctrinas que estas sectas practicaban. Y el número 3 era que no podían faltar las hierbas amargas, porque ellas recordarían la amargura que tuvieron bajo la esclavitud. No fue fácil esta temporada.
Antes de conocer nosotros, vivíamos en la amargura del pecado. Cada hijo de Dios dice que experimentará las consecuencias del pecado para que nuestra actitud frente a esta gracia sea de reverencia y de gratitud hacia lo que Él nos ha dado. El verso 9 nos dice que no se coma ninguna parte de Él cruda, haciendo referencia a que si se quedaba cruda, ahí va a quedar sangre. Y esto era para evitar cualquier práctica que se tomara eso para una práctica de idolatría. Este cordero dice que debía ser asado entero. Ahí dice asado al fuego, su cabeza con sus pies y con sus entrañas. Así que tenía que ser entero, sin que se rompiera un hueso de él. Esto nos señala Cristo en Juan 19, donde dice, no será quebrado hueso suyo. Punto número 3. Dice, la sangre del cordero aplicada correctamente salvaría de la muerte. Los israelitas comerían el cordero, ceñidos y calzados para salir libres. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esto enseña a Cristo cuya carne no vería corrupción. Esto lo leemos en Salmo 16:10 y en Hechos 2:26 y el verso 31 también. Él resucitó incorruptible y los creyentes en Cristo resucitaremos con cuerpos incorruptibles. Primera de Corintios 15:52. Verso 11. Y lo comeréis así. Instrucciones: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. No se tomen tanto tiempo. Es la Pascua de Jehová, es la salvación que Él les va a brindar. Aprovechen. Urgencia. Dice, Él resucitó incorruptible, decíamos ya. El verso 11 lo que describe y manda en este verso era para alguien que estaba listo para trabajar, para la batalla o para hacer un viaje. Así que era de estar preparado. Pablo en Efesios 6, 14, 15 nos aconseja que para la batalla espiritual debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Juan 14, 6, él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Además, debían de tener los pies calzados porque los orientales no usaban calzado dentro de sus casas. En el verso 15 también dice que nos calcemos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Otra vez vemos a Cristo porque el Evangelio se trata de Él. Él es el Evangelio. También con un bordón, que era un bastón largo que usaban los peregrinos para apoyarse. Así que, ¿cuál es nuestro apoyo sino la fe en Jesucristo? Es el ancla de nuestra fe. Somos peregrinos en este mundo. Así que ahí es donde nosotros nos apoyamos. Ahora, todo esto se unía a la necesidad de comerlo apresuradamente. Era así porque en cualquier momento después de que el ángel heridor pasara por Egipto, los hijos de Israel podían oír la voz para salir libres de la esclavitud. En el caso de ellos, para que no pensara que se iban a quedar en Egipto. Para nosotros es que no nos acostumbremos a este mundo porque no somos de este mundo. Así que tenemos que estar listos y preparados, ya sea porque lleguemos o porque el Señor nos llame. Dice, los hijos de Israel podían oír la voz, ya les dije, para salir libres. La salvación
tiene un llamado de urgencia. Es un llamado de urgencia. Segunda de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Oír a Jehová mientras sea, buscar, a Jehová mientras haya tiempo, decíamos la semana pasada. Porque esta es la Pascua de Jehová, es la salvación que Él nos ha provisto. Todo esto es lo que Él ha hecho para que nosotros podamos ser salvos. La sangre del Cordero, dice el punto B, fue de señal de vida para los israelitas. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y firma yo Jehová. Por eso decimos que fue Dios mismo el que ejecutó el juicio sobre Egipto, hiriendo a todo primogénito de los hombres y de los animales. Y los dioses de Egipto no podrían detener su brazo extendido. Aquella fue la 10ª plaga. En la Biblia, el número 10 significa plenitud. Lo que significa es que pasada esta plaga, se hizo plena la salvación de Dios hacia su pueblo. Lograron salir de aquel lugar y de aquella esclavitud. El contexto nos enseña que Dios hace diferencia entre el que le obedece y el que lo rechaza, porque si aquel pueblo hubiera visto el testimonio de los hebreos, también hubieran entrado en salvación. Dios salvó a su pueblo, pero castigó a aquel rey irreverente y a todo su pueblo que estaba en idolatría. A Saulo de Tarso se le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón, no luchemos contra Dios. Hechos 9:5. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, nos advierte Hebreos 10:31. Verso 13 nos dice que la sangre nos será por señal en las casas de donde ellos estaban. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Promesa cumplida. Dice, Dios les prometió que cuando Él pasara, Él iba a ver la sangre. Eso significa que Dios sabe identificar al creyente. Sabe quiénes son los que hemos creído por la fe en Jesucristo. Él les dijo también que en su juicio a Egipto pasaría sin hacer destrucción sobre las casas que tuvieran la señal. Así que su sangre nos ha librado de las consecuencias del pecado y de la muerte. Nuestra conclusión. En base a lo que nosotros acabamos de estudiar, podemos decir que la vida del ser humano comienza cuando recibe a Jesucristo como su Salvador. Es algo glorioso ver, no sé usted, pero yo experimenté un estado de frustración, desesperación, incapacidad a uno que tenía una paz que sobrepasó mi entendimiento. Así que nuestro primer nacimiento, que es un milagro del Creador, este fue conforme a la carne. Pero nuestro nuevo nacimiento, que es una experiencia gloriosa cuando nosotros la experimentamos, es volver al estado espiritual que nos pueda hacer tener comunión y tener amistad otra vez con el Padre. La salvación, hermanos, es un acto personal
de arrepentimiento del pecado y de fe en Jesucristo. Romanos 8, 1 y 2 dice: ahora pues, a los que hemos hecho ese paso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque lo hemos dicho en otras clases. La puerta es Cristo, pero hay que entrar y tener comunión con Él. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando dice de la ley del pecado es porque habían consecuencias en la práctica de él y en ese estado. El Señor no solo quiere alcanzar a un individuo, también quiere alcanzar a las familias, a los pueblos, a las naciones. Así que cada uno de los que hemos experimentado esta gracia tan poderosa, recibimos la responsabilidad de presentar al Cordero de Dios, primero a nuestra familia. ¿Recuerda Hechos? Que irían a predicar a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí dice, primero a nuestra familia, luego a nuestros vecinos y después a cualquier persona que esté cerca de nosotros, que Dios nos permita influir en sus vidas. Con esta advertencia, no olvidemos que la salvación es un asunto de vida o de muerte, vida eterna para aquel que lo acepta, pero condenación eterna a quien que lo rechace. Nuestra próxima semana vamos a ver al maná, que es tipo de Cristo, el pan de vida. Que el Señor me lo siga bendiciendo y edificando con su palabra.